Nel concello Miranda, al pie del Narcea y a la sombra del Couriu, ta Castañeu, un lugar viejo en lleno de historias que vivió del río y de la huerta. Hoy vamos a conocer más cosas de él, gracias a los sus vecinos. Aunque depende del concello de Valmonte, el lugar de Castañeu tuvo de siempre más apegado a Curniana y a la ría Miranda. Será porque pueblos como La Veiga y Bárcena da Lava, hoy pertenecientes a Salas, formaron parte de la su parroquia. Porque Castañeu ye lugar bien antiguo que conserva delles historias y nombres de lugares mitológicos, como la Peñalcuélebre en el monte el Couriu, la Fonte las Llanas o la Madrona al Río, ser mitológico que habita en el Narcea y llevase a los niños que van solos a bañarse a los pozos del Arenón, Veigaxú o La Ponte. José Carlos, ¿y es tú, eh? Sí. Estaba temblando después de la cuestona, haberme equivocado de camino. No, niña. Mira. Para volver a empezar. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos, ¿eh? Mermura, mermuradora de mermura, que saques tinetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Qué sitio guapo, caro, ya sé yo por qué me mandes para aquí. Si sigo de frente por este camino, ¿a dónde voy a dar? Estos ya son todos prados de castañeo, de lo que es el casar, la algueirina debaixo de Ubanes. Antiguamente la xente baixaba andando con cargas de hierba y de vianda hasta Castañeo. Andando este camino todo, a lo mejor varias veces al día, subían el ganado a yendear el ganado aquí arriba a los prados. Pues hay que, porque no es muy largo, No, pero todavía te cuesta pindio, ¿eh? No, Y para allá, para arriba más. Sí. Pero ahora, ¿qué estamos? ¿En la Miranda o dónde? No, estamos en el concello de Salas. Del río Narcea para acá y es Salas, del río Narcea para allá y es Belmonte. Y entonces Miranda. vosotros, que sois de Miranda, Sí, Castañeu, sí, Castañeu, Miranda. quitáis los pros a los de Salas. Es que La Vega antes era ya La Vega Castañeu. Era parroquia La Vega Castañeu y Bárcena de Castañeu. Lo que pasa en 1950 y tantos, La Vega pasó parroquialmente a Soto los Infantes y Bárcena a Lava. Pero el conjunto no distinguía de concellos. Este pueblo, que tenemos aquí enfrente, Sí. es un pueblo viejo, muy viejo. Muy viejo. O sea, el antiguo monasterio de Corniana, de Cornellana, figura como donación al convento cuando se fundó, ¿no? El pueblo de Castañeo, siglo XII. Y Castañeo Riba, Castañeo el Medio y luego Castañeo Baixo, que no lo vemos. Que desde aquí está tapado. Está tapado. Por concellos, ¿dónde estamos ubicados? Ahora estamos en Salas. Sí. Este y el concello de, el concello de Miranda. Todo está. Ahora llaman Belmonte de Miranda, pero antes era el concello antiguo de Miranda. Esta era la Miranda la Baixa. ¿Y para allá con qué lindáis? Por allí va el cordal aquel, ese va lo que es el camino real de la Mesa. Y lindamos con Grau. Del cordal aquel hacia allá, Grau. Para acá, Miranda. Claro. Y luego de aquí para arriba, Salas y el río Narcea y el que deslinda los dos concellos. Claro, aquí estáis separados. ¿La carretera siéntese bien? Sí, ¿Está siéntese bien. Está... Claro que Antiguamente la carretera pasaba por aquí enfrente, que era el camino real de Salas Belmonte. Había una ponte aquí arriba que la llevó el río Narcea en 1800 y pico, y es donde hacían la alzada de los vaqueiros, de aquí de Buspol. ¿Pasaban por aquí? Sí, pasaban por ahí. Pero estoy xaldo. Somos xaldos. Claro, pero los vaqueros pasaban. Sí, para subir al puerto. Pasaban por aquí, por el camino real de Salas Belmonte. ¿Saben ellos? Para el puerto. Para el puerto Son Miedo y La Peral. Eran de aquí de Buspol, el Pevidal, La Espina. ¿Siempre fue igual el pueblo? Sí, bueno, el pueblo tuvo dos percances, o dos. En el siglo XVII, 1665, baixó Courío una fana que decimos aquí, o un argalló Courío, esfanó, y tapó todo el pueblo. Está documentado la iglesia y 13 casas. Cuime. En 1600, y luego la iglesia reedificóse en 1660 y tantos. Entonces, esa llombina que hay ahí Y debajo... todo debaixo está el pueblo antiguo. Moco. Y luego baixó Ubanes, en 1800 y pico. Otra fana también. Otra fana. Y tapó esto, íbamos al arroyo, llegó... Está lleno de tobas, porque esta zona aquí es tobosa. Sí. Hay una iglesia en Salas que está edificada toda con toba de aquí, sacada de aquí. ¿De qué vivió el pueblo? Antiguamente de la agricultura y la ganadería. ¿Y el río? Y el río, bueno, hay mucha afición al río porque ya es el monero.
viviese más de la agricultura, la ganadería o de las minas de caolín, del cazollo, que era un material que sacaban del castañaleo, y luego gente que trabajaba pues, para Corniana o para Grao, para aquí, para Salas. La toponimia que tenéis aquí de los picos es muy animalera. Bueno, tenemos aquí la Peña La Igla, aquellas de allí son las Peñas Las Buitres, la Peña el Cuquiello, ese jombo que ves allí, el Peña el Cuquiello, luego el Espinón y Courío, el Monte Courío aquí arriba. Porque si está ahí el Courío, la vinculación con les mines... Pues mira, toda esta zona de aquí atrás de Courío está la Brueva, que hay un canal romano antiguamente que llevaba el agua hacia la zona de Boinás y el Bache para la minería antigua romana. Y aquí debajo en la Veiga, el pueblo de la Veiga que está aquí en baixo, hay una mina bajo tierra que es moderna y pasa por debajo del río Narcea. Y la mina, la veta de oro dicen que pasa desde Courío hasta Blaneda, aquí a Salas, por Carllés, el pueblo Carllés, que es donde está la mina esta. ¿A ti te gusta andar por el monte? Mucho. Ya te veo, mira dónde me llamaste. Mucho. Y ahí arriba la Peña del Cuélebre. ¿Cuál era del Cuélebre? Una que es un piquín allí un poquitín más grande, sola, sí. La Peña del Cuélebre. ¿Y Cuélebre te has visto? Ese sí. Hay un dicho de una mujer muy antigua, una mujer de Ubanes, que decía que vieran antiguamente baixar el Cuélebre abaixo a Castañeo. ¿Qué vendría a hacer el Cuélebre? Ay, a mirar ahora. ¿Qué vendría a hacer el Cuélebre? ¿Cuánta gente vive de seguido ahora en Castañeo? 37, 39 personas de seguido. Abierta la casa todo el año. Lo que pasa es que hay gente ya mayor, soltera, y lo del resto del personal estamos, como digo yo, entre Xixón, Uvieu y el pueblo. ¿Que vais y venís? Venimos y vamos, porque Uvieu está a 45 minutos. ¿Tú y es de aquí? No, la mi mujer. ¿Casas de aquí? Sí, yo tengo a mi hermana casada aquí, entonces conocí a la mujer. No me digas, sí. Vinisteis todos para casa, sois de Castaño porque queréis. Sí, porque queremos, claro. Entonces... Eso sois los que más os presta el sitio. Exactamente, disfrutámoslo más. Pues nada, de esto con lo que toquéis y para abajo que vamos, Vamos ¿no? para abajo después de subir. Vete tú delante por si caigo, que me frenes. ¿Quieres esto para sujetarte? Venga, ¿tú puedes bien sin ella? Sí, tranquila. Vale. Mira que mi tío me falla unos bares y nunca les traigo. Mira qué guapo está el Narcea, Está precioso. ¿Sigue teniendo salmón? Muy poco, aquí sube muy poco salmón ya a esta zona del río, pero alguno hay. ¿Y la gente que pesca, qué tará a qué dirá? ¿A la truita? Al río, a la trucha, sobre todo la trucha. Claro. Trucha. Río como me gusta a mí, ¿eh? Sí. Pero Esta es la Ponte Bárcena, ¿no? esto Y aquí te hay iba a un decir pozo yo. salmonero, que es la Ponte Bárcena. Hay otro más arriba que se llama el Arenón, luego está la Peñina, la Veigaxú, el Arroxo, la Ponte, Tablao y el último del pueblo, el Regueirón. Hay varios pozos salmoneros en el pueblo de Castañeo. Unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos. ¿Ya te gusta a ti? El mi fío. El tu fío y Yo el no tengo que... paciencia para pescar. Antiguamente, a cada tramo del río había unas garitas, unos pentos colgantes que nos comunicábamos con otra parte de Salas, para pasar para las fincas, para coger el alza, para comunicarnos. Sí, para pasar el Son río. garitas, son puentes colgantes, queda todavía alguna medio destruida, medio ruida, o sea, algún cable todavía ves, y esos Pero cables son de claro, antiguas ya garitas. no se reconstruyó No se ningún. reconstruyeron. La única que hay reconstruida es arriba, casi en Soto los Infantes, se llama la Garita Las Consas. Que ahí tuve yo, ¿Tuviste tú allí? Hombre, claro. Ah, sí. con el americano. Ah, sí, el Claro. americano de Souto. ¿Cómo va? Ahí vemos claro, porque estamos en Salas. Sí. Pero ahí ya con El Cello. Concello de Miranda. Digo, también hay zona de baños en el Arroxo y en la Peñina. Ahí nos bañamos. Vamos a bañarnos. Sí. Ay, qué rico. ¿Pero esos son los pozos que vosotros contáis a la gente o los que de Los verdad... nuestros. Vale. Vaya sitio. Bueno, Sonia, estoy en la casa La Vera al Río. Vaya La Vera al sitio Río. guapo. Exactamente. ¿Y aquí quién te esta es rollo tan guapo? Lina. Mira, lo de la vera al río, Dame un beso. Lo primero. Memura, memuradora de memura, que saques timetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí.
¿Tú ya has nacido aquí? En Oviedo. En Oviedo Y viví naciste. siempre en Oviedo. ¿En qué parte de Oviedo? En San Lázaro. ¿Y naciste allí en San Lázaro? No, nací en la carretera de Segáis. ¿Viniste a Entonces- casarte aquí? No, fueron el de aquí a casarse conmigo allí. Claro, pues claro, era guapa, había que andar, ¿eh? No sé si era guapa. ¿Y vivisteis aquí después o tirasteis No, para Oviedo? nunca vivimos aquí. Ah. Vivo yo ahora, porque ahora, esto que voy a decir es serio, ¿eh? A mis 83 años estoy haciendo lo que realmente me da la gana. ¡Ay, qué bien! Nunca lo pude hacer. ¡Ay, qué bien! Y ahora vengo cuando me apetece y marcho cuando me da la gana. La familia de Severino, mi marido, era la familia de ver al río. Ver al río es al lado del río. Y en el año, puede que dice uno de vosotros, 59. 59. Sí, porque yo me casé en el 60 y hacía poco que había sido. Ya había avisos de que la casa Creció podía el río. llevarla. Creció. Y tuvieron que salir para casa de vecinos. Meca. Ellos ya habían pasado la panera para ahí pensando en que eso iba a pasar. Pero bueno, siempre... ¿Y marchó y la casa, el río con la casa? Bueno, no, Pero, hay ahí todavía Alguna restos. piedra queda todavía. Pero bueno, que- Pero sí, pero sí. lo envasó. Otra vez que bajó el reguero, ¿nunca os hablaron del reguero que bajó? Sí. No les llevó la casa porque el reguero reventó más arriba, si no les hubiera llevado la casa. No, son Bajó como- por la carretera, como tritones le del sacó por el portón el congelador que tenían abajo, la de cama. El agua tenía... No era agua, piedras. Mi suegro pescaba desnudo. Desnudo. ¿Y por qué? Para no gastar la ropa y Ay, no la mojar. pobre, claro. Claro, quitaba la ropa, mollaba la ropa, pescaba y Y ¿a el qué iba calzado él? a la trucha. Y esas truchas eran para venderlas y las enlataban, pero yo no sé fijo dónde las enlataban, yo creo que eran salas Pues sí. para venderlas. Claro. Porque aquí tenían más contacto con Salas que con Belmonte. Siempre vivimos hacia La Salas. caída iba más para allá. Salas ¿eh? Es toda la que vida. a pie a Salas por el monte se va bastante pronto. Y aquí solamente se iba la truita, el salmón... Y a la, Y a la anguila. A la anguila A la también. anguila había muchas, eso ya en época más reciente. En los años 60 y pico, sacaos de anguilas. No sé cómo lo hacían, pero las llevaban a vender a Oviedo, porque yo trabajé en el Hotel Principado 16 años y llevaban sacaos. Bueno, allí les compraban cantidad, sí. No, O sea que la familia de tu hombre vivió del río. bueno, En Bueno, parte... bueno. Agricultura, Y luego, ganadería, el río. mi marido también, después de ya, bueno, de mayor, también seguía pescando, sí. El pueblo, claro, cambiaría. Desde que tú viniste la primera Bueno, vez la primera ahora. vez me iban a buscar para poner botas o catiuscas. No había carretera, era una calella. Que había que andar por los el primeros follero, años. claro. Los primeros años. La primera vez que vine aquí fue por la Navidad y llevé mucha desilusión. Claro, veíaslo ahí que tú venías... Me llevé mucha desilusión. Entonces- Acordéme de las urdes. Digo, esto yo como las urdes. Pero bueno, como el amor tira con todo, ¿eh? Yo qué sé, te metes en un lío y tienes que seguir. Claro. ¿Hubo chigre aquí en este pueblo? Dos, varios, yo sí. conocí dos. Dos, ¿eh? Uno allá abajo en En la Caja casa, Bien. sí, y otro, ese no hace tantos años, En aquí arriba. Calsastre. Y había borrachinos por aquí, sí, que los Hombre, llevaba el eso es- chigrero a casa. Eso Iba no sé yo. repartiéndolos. Según a qué hora era, tú para esta, tú para esta otra. Bueno, era tienda de Chigre, también tienda. Sí, Tenía los chigres tienda. tenían tiendas. sí. Claro. Y la... Y no recogía, me acuerdo, bueno, me acuerdo ahí, de que recogían carro con los burrinos, recogía la leche del pueblo y sacaba al puente de Bárcena para el lechero. Claro. Que ahí era como... Cuando no había carretera, luego iba para el lechero. que estoy yo con dos que quieren Castañeu como si fuera de ellos, pero sois los dos de fuera. Mira tú qué Los dos cosa de más... fuera, la secretaria y el presidente de los vecinos. Muchas Mira, cosas que se hicieron en la iglesia y eso, de no haber sido Nosotros nosotros, no se fue. se hubiera Sois hecho. los guerreros, ¿eh? ¿A qué música? Uy, estos cafelicitas son los niños de Cafelicita. Ay, mira para acá. Dani, Rocío y Juaco. Bueno, un besito. ¿Tú eres Rocío, entonces? ¿Quién es Dani? Yo. Muy buenos. ¿Qué tal? Mermura, mermuradora de mermura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Y tú entonces el que me queda, Juaco, ¿no? Que me acaba de decir él.
¿Y esto qué ye? ¿Qué tenéis? ¿Un grupo? Sí, Pues- estamos aquí ensayando algo. Pues ya ves, tenemos un grupo de rock and roll, lo que pasa que hoy estamos a la mitad de ¿Cuántos personas. sois? Somos 4. 4, claro, falta Falta el bajo y la el guitarra. bajo. Claro, yo creo que los basistas a veces escapen. Escape. Son muy... ¿Pero quién vive aquí? Yo soy de aquí toda la vida. Tú y es de aquí, de esta casa. No yo que hayáis venido aquí porque para tocar y yo era de demás. aquí mi abuela y yo crié con ellos. Ya desde Guaje. ¿Y tú viniste de De dónde? Gijón. Ay, trajiste de una del Pueblo Boyao. Traje la del Pueblo Boyao, sí. ¿Para aquí? Bueno, tienes el río cerca, ¿eh? Sí, no me gusta el río. ¿No te gusta? No, claro, no. es Ah, muy la frío. playa, la Yo soy playa. de mar. Claro, la playa. ¿Y tú entonces? Bueno, yo soy de aquí al lado, de un pueblo de Salas, de Cermoño. Bueno, ¿y el grupo cómo se llama? Ciudadano Vil. Ciudadano Vil. Hola. ¿Y discos tenéis? Estamos en proyecto de una maquetuca ahora. Grabando una maqueta con unas canciones, ¿sabes? Para presentar y tal. ¿Cuánto tiempo lleváis? Llevamos todos juntos Dejámoslo en 10 meses. 10 meses por ahí. Pero tocando cada uno desde hace mucho tiempo, ¿no? Por Sí, libre. por libre. Sí, por bueno, por su pues cuenta cada uno. nosotros Sí, ya y en teníamos varios un grupo grupos. antes y tal. Claro. ¿Y siempre desde neno tú aquí ya te gustaba la música? Desde neno porreando aquí ya. ¿Tu abuela encantada? Y los vecinos también. Y los vecinos también. ¿Qué remedio? ¿Cómo se llamaba tu abuela? Felicita. Claro, que ella es la que da el nombre a la A casa. la casa, Sí. claro. Está claro, ya una de las casas más viejas y el siente más Sí, nuevo del más pueblo. nuevo del pueblo, sí. Porque sois, claro, tú decís 30, tú andarás por ahí también. 32. Yo tengo 34. Ah, una nenina. Oye, y ahí tenéis perrinos. Sí. También. Espera, que te los saco. Saca perros para acá. ¿Cuántos tienes? 7. 7. Sí, 7. Pero bueno. ¡Vamos! Ellos tienen muchos ¡Vamos, animales. niños! 2. ¡Vamos! ¡Ay, madre! Pero bueno. ¿Y son todos familia? Menos Coco. Menos Coco. Coco es adoptado. Lo rescaté porque lo querían matar. Ay, ¿y esta quién? Y esta es mi niña, mi princesa. Pero bueno, Se llama Mari. Kira. Pero mira Tiene que 3 neninos que los tengo ahí. Ah, que está criando. Sí, te criando 3 neninos. Claro, es que mira cómo Ven, tiene... Coco, ven, hijo, ven. Bueno, Ven estos con son el mamá. público que tenéis. Sí. ¿Y este ya el adoptado? Sí. ¿Cuánto hace que lo tienes? Pues va a hacer 1 año el mes que viene. Bueno, entonces ya ahí es de que ya estás... Sí, ya se adaptó Ya muy te adaptó. bien, es al muy suelín. bueno. Ay, sí. Lo de pensar en nenos de momento nada, ¿no? No, si tengo 7 y 3 cabras. Y a mi tía en casa. ¿Y estáis atendiendo a alguien en casa Sí. también? ¿Estáis cuidándola? Sí, ella es totalmente dependiente de mí. Claro. Me necesita. El para- trabajo tuyo es cuidar Sí, a ella, y que es- te guste y que eso, te bien. Que te bien. Y gustará y sentir vos de vez Sí, en Le ella cuando. canta, encanta. ella es muy musiquera. Ella le Es muy encanta. bailadora. Sí, En las ¿eh? fiestas siempre baila. ¿Y la que más baila en la fiesta? Sí, Qué bueno. desde que llega hasta que se va. Vamos, que estáis aquí felices. Encantado, sí. Encantado. Pues yo quiero sentivos. Mira. ¿Ven, animaros? Habrá que tocar una. Lo único que estoy construyendo es un imperio de dudas. Me asaltan como la tentación, como la carne inmadura. Tal vez sea un peaje implacable por asumir cierto riesgo. La luna parece anunciar que esta noche habrá un incendio. Apuesta por un final abierto. No tengo pensado claudicar. Siempre parecer insatisfecho. Aquí ya estamos. a pie La de iglesia de Castañeo, Santa María de Castañeo. Esto fue lo que argalló, debajo estaría la Sí, otra. la otra románica está debajo. Esta fue reconstruida en 1666.
Vese bien la yomba entera, ¿eh? Sí, no, que sepultó la iglesia y 13 casas. Claro, y es que aquí decís la Fana. La Fana que viene Argallo. Y ahí, esa parte Eso también es fanó también en 1800 y pico, cayó el pueblo de Obanes aquí a Castañeo, cayó la iglesia y las casas, y todavía cuando llabran en las fincas de aquí abajo salen alguna piedra llabrada. Todavía, ¿eh? Todavía salen piedras. Y está allí la yombina. Esa yombina de la Fana de aquí de Cubrío. Esta de ahí atrás. De Cubrío. ¿Aquí cada cuánto va a misa? ¿Cómo va? El segundo domingo y cuarto domingo de mes. ¿Y la fiesta? ¿Vais alrededor de la...? Corpus, la sacramental de Corpus, el sacramento. Y aquí alrededor y la de este Virgen del sitio. Rosario también celebramos. ¿Y aquí? Aquí. En este sitio tan guapo. Y aquí a un prado que hay abajo, fais por la El fiesta. baile y demás. Si yo estoy viendo, claro, desde ahí yo vi la iglesia, ¿dónde me llevaste? ¿Dónde fue donde me encaramaste, rey? ¿Ves aquel clarión de allí? Sí, Allí. allí. Parece que no está tan alto. ¿eh? Bueno, porque hay que subir, ¿eh? Parece que no está tan alto, pero bueno, Hay que estamos casi subir. a la Está misma cuesto. altura. Qué guapo aquí con... Esto es el cateador y este es el pontigo El que comunica pontigo. la casa con la panera. Que hay unos cuantos, eso, claro, y casa buena. Sí, el cateador sí, de una casa antigua. Muy antigua. Y la panera y una La panera preciosidad. de 8 pegollos. Guapísima y además bien cuidada. Pues bien, cuidan, es gente que cuida las cosas. ¿Dónde ye? ¿Dónde tenemos que tirar? Aquí, por aquí, estará Generosa por aquí. Vaya huerta que tiene. Ay, Generosa tiene una huerta preciosa. Bueno. No, Generosa la huerta y Generosa es Míralos sinónimo. ahí, por Dios. Estábamos Pues mira, está cotilleándote. Generosa, La panera. Que levante la mano José. Generosa. Ahí la tenemos. Dame un besín. Una no, las dos. Memura, memuradora de memura, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Y quién tienes detrás? A ver, cuéntame. Aquí está Hija. Nelly. Sienro, hijo y nuera. ¿Y qué tal salieron los de fuera? Porque los de dentro calculo que bien. Hombre, También los de bien, fuera ¿eh? también. Bien, eso Hombre, es estupendo. Una vez que están aquí, ¿De dónde vino el Xenro? de Oviedo. De ¿De Ubieu? Oviedo. ¿Pero de Ubieu de toda la vida? Sí. No, Bueno. de Lugones. ¿Y tú? Mariluz. Forcinas, de Pravia. De Pravia, cerquina. ¿Tú ya es nacida de aquí o viniste para aquí? No, vienen para aquí, ¿Casaste aquí? Sí. ¿Con quién? con Jesús Valdés. ¿Llamaban Jesús o llamaban... Chucho. 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 Generosa de la Veiga. De la Veiga De Capedra viniste. Bello. ¿Y con Del qué pueblo de años viniste enfrente. para acá? Con 21. Mocina, mocina. Ujú. Casi. ¿Y en qué trabajasteis? Uy, Ya veo yo en qué. Porque ya es muy grande la y huerta. aprellé por aquello que, por acá los regueiros, aprellé para arriba la hierba. ¿Por Que dónde me me lleva llevas? todo a... ¿Dónde Baixando me que llevaste? alguna que otra carga, ¿no? Sí. ¿Dónde me llevaste Sí, por la por la mañana? mañana. Eso era para todo. Ya, claro, ahora ya hay monte, pero... Todo eso, hasta Ubanes, todo era prao. Y segado. Ya todo a cargas. Y todo carga. Ya segado de cada año. Y a veces de rodillas. Claro. Ya. Y hubo ganado en esta casa también. Hombre, Vacas. era lo que había. Vacas y cerdos. Y la huerta, bueno, era lo que había. ¿ahí qué tienes? ¿Maíz? Y fabas. Y patatas. Ya. Donde hay faves, como ya la canción, donde hay faves hay maíz. Efectivamente. Ahí está, ahí está se ve. todo. Y la otra huerta, ¿dónde la tienes? ¿Para aquí para atrás? Y esta Esa, tuya, la que vi al esa, pasar. ahí. Enséñamela. Ala, venga. Generosa y la Enséñamela para allá. huerta sinónimo. Pues ala, mira. Bueno. Aquí tienes y allí vas a sacar patatas. Que mira. ya están para sacarles patates. Uy, como no van a tarde, Sí. ¿no ves cómo está esto que ya se sumieron todas? A ver. Estas que son las tempranas, ¿eh? Venga, y ahí pues, tengo yo voy detrás lechugas, de ti. coliflor, pimientos, cebolla, tomates. Madre de Dios. Y ahí esas ya saqué las patatas, ya semejabas, mira, ya las tienes ahí. Estos patatines con huevinos de casa. Ah, sí, este año son para eso, para carne, para pollo. Porque son... Son muy pequeñas. Pequeñinas. Sí. Son patatos. Sí, mira cómo son. Bueno, patatos. Mira cómo son. Ala, A ver, ¿y dónde están? Porque estoy, como decía A mi ver. abuelo, la fesoria mágica. voy a decirte luego, Das el mira. suelo. Vaya tierra. Qué buena. Sí, Mira aquí. Ya tenemos aquí patatas. ahí tienes, ala. Esto es para el cordero. Sí, para ¿Eh? eso, para eso. Ala. Mira.
Mira esta pequeñina, Pruvina. Bueno, páñulas porque si no después nacen ya... Pero mira qué patata rica. Toma, a ver cómo se te da a ti. Generosa. Venga, a ¿Y ver. estas patatas sacáis de tuyas del año pasado o compraste para semar? Hoy compré para semar, no, eso ahora cómprese para semar todas. Todo, ¿eh? Aquí, eso ya está, Sonia. Voy pa' Aquí, atrás. aquí. Ah, vale, que esto tengo que ir para adelante. Claro, no, ya para adelante. No sabe, mira. Aquí y aquí. Mira qué hermosos son, ¿eh? No, son pequeñas, este año son pequeñas. Bueno, tengo yo estas patatas y ya vuelvo mi yuca. Claro. A mí no te creas. Este año estoy yo empeirrada en que voy a poner huerta. Qué sitio precioso. Pues mira, aquí llegamos a las Lleras y aquí está Calferreiro y detrás la Calallera. Qué maravilla de panera. Vive José Y Manuel. que bien huele. ¡Ay, lo que hay José ahí! Manuel Lo que acabo de ver. y es su madre. ¿Y quién es esta nena tan guapa que tenemos Tina. aquí? Tina. Hola, Tina. Muy buenas. ¿Qué tal, guapa? Tengo te visto, pero en otras partes. Claro, nunca tan cerca, ¿eh? Ay, sí. Mermura, mermuradora de mermura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Pero qué bien huele. ¿Qué estáis haciendo aquí que huele tan rico? Oye, y el parrillero, hola, ¿eh? Hola. Que estás ahí dando y... ¿Qué, es nacida de aquí? Sí, no. No, ¿cómo ye? Nacida en una casa más allá, al final del pueblo. ¿Y viniste a casar para esta? Vine a los 9 años o así. Uy, ¿y entonces tan nena a trabajar aquí o qué fue? Bueno, cuando la guerra pesqué la que ya. Soy vieja, 90 años. 90 años tienes. ¿Y cómo ya que viniste para esta casa? ¿Vinieron los dos para tu casa aquí? Unos tíos. Unos tíos. Sí, vinimos con unos tíos. Vino a vivir con Porque una ya tía. sabe que antes éramos otro baño. Claro. Y No, repartió tu madre como pudo entre gente. Sí, y yo vine para aquí y aquí moriré. Hombre, todavía nos queda, ¿eh? Una cuanta... No se sabe. ¿Y qué trabajaste al campo? Hombre, al campo, sí, toda la vista. Toda la vida, toda la vida. Toda la vida al campo. ¿Y este y el tu nenu? Sí. A ver, cuéntame que esto que estoy viendo yo aquí. Ya era Bueno. guapa la entrada, pero ya esto como ye. Pues nada. Yo nunca vi una parrilla así como esta. Pues esto es muy fácil. ¿Qué invento tienes Aquí. aquí montado? Quemo el carbón, Sí. cuando está en brasa, cae aquí abajo y según veo que haga falta de carbón para brasa para las costillas, voy arrastrando. ¿Pero esto tienes lo ciego? ¿Aquí no hay salida para la chimenea? No, porque los gases salen por aquí, que es donde se queman. ¿Pero tú cuál es tu trabajo, que sabes tanto? ¿Yo, el mío? Sí. Ninguno. Parrillero. No. No. Conductor, fui. Chofer. Fui chofer. ¿Y qué te digo yo? ¿Cómo metes la mano para allá para darles la vuelta a No este? pasa, Porque está... no pasa nada porque sacas esto hacia afuera, Pero esto es como un pirolítico, chaval. Pero mira qué moderno. ahí se aguanta y tú le das las vueltas que quieres. Mira, lo que puedes hacer Uy, es lo que voy a hacer lo primero es quitar esto. Estoy asada ya. echar Hay brasa. calor aquí. Si quieres no te quemar, Ya, pues proteger un acaso. poco. Pues vamos a trabajar el túnel. pones esos guantes Sí. Buena cosa viniste. y metes, Claro. metes brasa a todo lo que es A la, todo. la base entera. Hombre, también voy con melo. Pues yo ya me invito. Hombre, pocas gracias. Claro. Pocas Según gracias. cómo salga, si No, salen no. quemadas, Así, vamos repartiendo así. Estoy Hay que- como en los fornos de pan. Un poquitín y el sistema, ¿no? tú saca brasa de ahí, que tienes brasa bastante. ¿Y necesitas brasa bastante? Ahora para pegarles un último arreón, Vale, mete el dedín ahí a ver si está bien de temperatura. Ya está, ¿no? sí, sí. Uh. Y si las miras por abajo, ves que ya están hechas. Madre mía. ¿Y esto todo hicístelo tú? Sí, Ya tu invento tuyo. sí. Y aquí en Pueblo hay 2 talleres de carpintero, ¿eh? 2. 2 carpinteiros. ¿Aquí hubo taller en esta casa también? No, aquí en esta casa lo que hubo Ferreiro. Ferreiro. Hubo un Ferreiro. Claro, Porque por no- eso tienes todo el fuego tan dominado. ¿Eh? No, pero bueno, yo no lo conocí, fue un tío de mi madre. Y bueno, y tú mira que el mote que le tenían, ¿Cómo era? que era él se llamaba Álvaro, y le decían por ahí la gente, Álvaro de la Llera, hombre de valentía,
se mira al espejo y no cae patas arriba. ¿De lo guapo que era? Sí. Oy, qué cosa. Porque en este pueblo hay muchas casas de profesionales, de oficio. Oficio, sí. Estaba el carpinteiro, el zapateiro, Ferreiro el aquí. ferreiro, Cal xastre, el xastre, cal caldeireiro el caldereiro. y a... no son más... Por lo demás son casas ya todas en nombre de personas. Bueno, pues son Sí, 6, personas ¿eh? que calcura... Sí, Calcura, que era la rectoral. De la rectoral en su día. Claro, pero ya son 6 cada... Ah, con el pueblo hacíaslo todo. La verdad que el sitio increíble. Tenéis una panera que parece una pagoda japonesa, de lo guapa que A ver, aquella panera tiene una particularidad, que no sé si verías tú muchas. Todas paneras tienen la esquina, terminan en esquina. Hay alguna redonda. En Enhuelgo. Hay muy pocas que termine el corredor que sea todo en una pieza Redondo. En redondo. Es redondo. Pero toda esta quintana ya de la misma casa. No, de 2 casas. Porque claro, que hay otra. Esa es mía, Este horro es mío. Y luego y el esa payar. panera. Esa panera pertenece a la casa de allá. Y luego Allá. está el payar Y el payar, la parte de acá es mío y la parte de allá es de la otra casa. de la otra casa. El sitio increíble, la parrillada, tiene una pinta para morir por Dios. Así que vamos, al aire. ¿Hay que dar más vueltas o ya está? No, ahora ya está para servir. Ya, pero vamos a servir. Sácala para afuera, a ver que huele a ello bien ahí. Aquí. ¿Hay que ir poniéndolos aquí? Sí, hay que ir Venga. poniéndolas ahí. Bueno, estoy en el Camino Real antiguo Esto de que estamos. Salas a Belmonte, ¿eh? Y aquí es el Carramoncín, mi casa, el palombar. ¿Tienes palombes? No, ahora no hay, pero había palombar antiguamente en la casa. Meca. ¿Pero mensajeros o...? No, para comerles. Ay, Dios. Claro, de pichón. ¿Y está allí en la casa donde vienes tú? Sí. Carramoncín. Carramoncín. Está allí donde casaste. Me casé aquí. Mira qué listo fuiste, ¿eh? Muy buena casa. Buena casa, ¿eh? Mira qué panera. Una panera grande. Madre, el caramanchón que tiene ahí, mamina mía. Este era el antiguo payar, que ahora hay un salón. ¿Y esa concha que tenéis ahí de la ruta Cuando Xacobea? fuimos en Santiago, pues me apeteció ponerla ahí. Ah, pero vas a despistarme a los peregrinos. No, niña. Ahí pues, siguen andando por ahí por arriba las consas, la garita de las consas salen a O solto. sea, esto es camino tuyo de Santiago. El camino privado. Vale. Bueno, pues nada, ya tienes ganado el jubileo. Exactamente. Llegamos a Cafonso. Bueno, Aquí qué lle quintana Carmina. guapa. Carmina. Carmina. Aquí lle que a quien vamos a topar lle Carmina. Carmina. El home ayer era carpinteiro. Mira, Y- Carmina. Hola. Carmina. Mandarme ponerme aquí. Y ahí tú quieta como una princesa, que no te mene nadie. Muy bien. Memura, memuradora de memura, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Fuiste mujer del carpinteiro. ¿Qué? El tu hombre que fuera carpinteiro. Ah, sí. Y todo lo que tienes de madera y de otras cosas, porque los carpinteiros de antes hacían de todo. Claro. Claro. ¿Y es nacida de aquí? ¿Eh? ¿Naciste aquí en este pueblo? Sí, aquí en esta casa. En esta. Mira, esta casa fue el año 1829. Uy, entonces el marido ¿dónde vino? Del pueblo también. Ay, mira. Del fondo del pueblo. De Caldosal. Del Dosal. De Caldosal. ¿Y cómo fue el momento del amor? Ay, fue bien. ¿Tienes ahí un trator que es tremendo? Sí, trator que tiene años. Ese era con el que Ya trabajaba. de los sobrinos, sí. ¿Y sigue funcionando? Sí, trabajan con él. ¿La naranjal esta qué tiempo tiene? Naranjal, no sé nada, porque yo ya siempre lo vi. Toda la vida, ¿eh? Toda la vida, así que tiene años, muchos. Que tienes lo isofitado de la cantidad de naranjas que da. Sí, está muy cargado. Y tierra está buena de naranjas, ¿eh? Y buena Sí, tierra. Sí. Que estaba todo- ¿Dónde vendían antes la naranja? ¿No iban a San Blas A San Blas. A Tuñá. A San Blas. A venderlas. Tuña. Y a Salas? Iban con las naranjas a Tuña.
por San Blas. Carmina, dame un besín, que me prestó mucho falar contigo. Vémonos después en un ratín. Aquí hay suspiros. ¿Cómo? Ay, sí. ¿Qué tienes ahí para comer? ¡Ay, qué rico! Mira, ya me onin que es una. Ah, no, ya comí, tomala. ya comí antes una. Ah, pues ahora comes otra. Ahí. Claro, ¿cómo va ahí? Ay, qué rico. ¿Y tú ya comiste entonces? Sí, sí. Claro. Yo acabé de comer ahora. Claro. Ahora ya para el café, para mollar. Claro. Bueno, Sonia, esto es el campo La Escuela. ¿Y la escuela? Aquella casa que ves ahí con el telladín, esa allí es la escuela. ¿Y ahora ya no está antigua. aquí? No, la baixaron para abajo, para la parte de abajo del pueblo. Anda, o sea que aquí jugaron los niños... Todo este campo antiguamente jugaban aquí los nenos, los que ahora tienen 80 y 90 años. Ah, ¿y estas casas? Camanulón, que vamos a llegar ahora a ver a José Manuel y a Marisol. José Manuel de Camanulón, eso suena a mí. Son tortenses y flores guapes. Mira, ahí está Marisol. José Manuel y hermana. Sí, Marisol son hermanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Memura, memuradora de memura, pesa que estime quisiera el infierno. Mira lo que adelante sí. Así que está allí Camanulón. ¿Y fuisteis dos hermanos nomás en esta casa? Dos, sí. ¿Y aquí seguís vinculados a la casilla? Sí. ¿Tú casaste para aquí? Sí, con uno de aquí del pueblo cercano que se llama Villanueva. Bueno, mira, Sí, no sí. tuvo que andar mucho. No, y conocílo, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Venía en tractor a buscar leche. Y yo iba al instituto a Salas. Y me llevaba alguna vez. Y entonces... Pero entonces era un poco mayor que tú. Sí, bueno, llevaba 9 años, sí. 9 añinos, Sí, claro, sí. porque si no para tener Claro. para estar Venía motorizado. Sí, Venía Claro. al instituto. ¿Y tú? Yo soltero, mío. ¿Por qué quieres? Era demasiado quisquilloso, mujer. Repugnante, Muy de lo que digo repugnante, yo, saliste pues, repugnante. ¿Cuál fue tu trabajo? Yo anduve de camionero. Claro, había uno en cada puerto, Sí. ¿eh? Yo estuve trabajando en Cangas del Arcea y estuve trabajando en Navilés. ¿Y tú? Yo nada, ama de casa. Nada más de casa, bien me ofende eso. Vivo en Cordellana, que cogimos una Pero ferretería. tú, claro. Pues, y bueno, algo de ferretera trabajé, pero poco, va. Y dices que nada. O sea, tienes Sí. que guindar con todo lo de casa Sí. más el negocio de fuera. Sí. Y una ferretería. Y 2 hijos. Que solamente aprender todo lo que vendéis ahí, Sí. parece un mundo. Ahora, bueno, ahora ya están los ¿Cuántas jóvenes. Y eso, clases pero de tornillos hay? muchas Y cosas. ¿Y eso sabes lo tú todo? Sí, aprendí. Lo que pasa que, bueno, ahora, ya te digo, ahora están los jóvenes. Ahora están los fíos. Sí, hijos y sobrinos. Y tal mi marido. Claro. Yo ya no. Ya... Alrededor de las ferreterías siempre hay alguno que le gusta caciplar o que es mecánico. ¿Tienes tú el caso? Porque claro, con tanta herramienta a mano... El marido es curiosísimo para eso. ¿Ves? Sí, el electricista. Y luego el hijo, mecánico, tiene lo a mano. Y el hijo. mi sobrino tiene unas Vespas que vais a ver ahora a continuación. Ah, ¿tiene Vespes? Sí. Meca. Unas ¿Qué? De Vespas, los que unas grandetas hacen ahí de un- va a concentraciones antiguas, y todo, sí. va a sí. concentraciones, al Euroyeye o esto Sí, sí, también. sí, al Euroyeye, la subida al Fito. Etcétera, Sí, sí, a muchos, Pero sí. preciosísimo. Ay, pues yo quiero verles. Sí, ¿Quieres ver las sí, fotos? sí, Pues, sí, venga. sí, te las ¿Vaya? enseñamos, sí, Venga. sí. Bueno, qué guapo. ¿Y llevote en moto a ti alguna vez? No, en ratón. Pero es muy curioso. Sí, esto es... a ver, te voy a comentar... De años estamos hablando de la más vieja a la más más vieja nueva. de todas es esta. Esa está Esa lambreta. en proceso. En proceso. proceso. Está en proceso para ponerla... Claro, que le anda la gueta a ver qué topa Pereí. Sí, luego- y luego, mira, Estas dos reparadas. Este es del año... Y esta estamos también. hablando del año 54. esa es del 54. Eso es. ¿Y la Montesa? La Montesa, esta es del año 72. ¿Y esta Vespa? 56 o por ahí poco más o menos. ¿Y esta esa otra? es del año 86. No, del 82. Del 82. Cuando el naranjito. Sí. Y la bultaco, mira para allá. Esa es del 72. Mamina mía. La bultaco es del Y la 72. afición que tiene. Y él tarda De lo que hobby, de tarda hobby. y echa el tiempo y los perros que le apetece. Poco a poco. Esto es lo de él aquí, ese es su hobby. Viene los domingos por la tarde
o por la mañana. Echa un ratín. Mi padre, descansa y tal, y aquí se echan las horas, después se da una vuelta en bicicleta. Qué guapes. Bueno, cuando me vea que me monto en la su moto, a lo mejor. Esta moto fue... Esta moto estaba en el Cascarón solo, y fue de un vecino nuestro de aquí de La Vega, un tal Antonio. ¿Está ahí de la tierra, entonces? Esta fue de la tierruca. Y entonces la fue recuperando, o sea... Bueno, esta fue heredándonos del abuelo también, ¿eh? Y esta fue de mi padre. Esta fue de mi padre. Este y el camino de Recubrío, el Espinón, y vamos a llegar a Calalina a ver a Margarita. Margarita no podía tener otro nombre, rodeada de flores. ¿Qué tal, Margarita? Bien. Claro, estás mimándoles, regándoles. Claro, dándoles un poco de martini por la mañana. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Pero ¿cómo tienes esto tan guapo? Bueno, porque este lugar es favorable. Hoy está nublado, pero si da el sol da bien. Da bien, sí. Frutea mucho esta zona, frutea mucho bien. Sí. Y tienes fruta, tienes de todo. Sí, sí. Ahora mismo hago unas ensaladas con frutos rojos, unos macedonias con frutos rojos que no veas. Qué rico. De mi huerta, recién cogidos. ¿Y entonces viviste siempre aquí? Viví siempre aquí, sí. O sea, hasta los 19 años. ¿Para dónde marchaste a los 19 años? Para la cuenca minera, que me casé con un minero de Sama. No me digas que marchaste para la cuenca del Nalón. ¿Y pasaste allí mucho tiempo? No, allí estuve 6 meses, hasta que arreglé el papeleo para poder ir al extranjero. Él ya tenía el pasaporte y se marchó a Bélgica. ¿Y cuánto echaste para Bélgica? En Bélgica 5 años. ¿Y ya tornaste para acá? No. Después fue mi suegra, cuidó de la niña pequeña para yo trabajar también, porque allí se trata de ir a trabajar. Claro. Si no, no haces un duro. Claro. Y bueno, pues mi suegra, claro, veía al hijo que iba a una fábrica de zinc que era muy tóxica, y la mujer estaba triste, y este hombre va a enfermar y tal, y qué sé yo, y yo decidí marchar para Suecia. ¿Cómo marchaste para Suecia? ¿Conocías gente allí o cómo fue? No. ¿O No, cogí un diccionario francés-inglés y así marché para el camino de Suecia. No me digas, sin saber una palabra. Sin saber una palabra. ¿Y cómo te apañaste allí el primer día que fuiste? Bueno, a punto de dormir abajo el puente. Buscando. La primera noche allí la pasé con un matrimonio español que iban en viaje de novios y dormí con ellos en la habitación de ellos. Vaya noche boda. ¿Y cómo llegaste a conocerlos? Porque el dinero no me daba para pagar el independiente. ¿Y dónde los topaste? Allí en la estación de Estocolmo. Como no encontraba ni trabajo ni dónde quedarme y llevaba poco dinero, entré en una cabina telefónica que allí cuelgan las listas de teléfonos en las cabinas, o colgaban, ahora al cabo de 50 años ya no sé. Entonces, buscando, encontré un hombre español que se apellidaba Fernández igual que yo. Y resultó que era un párroco. Meca. Llamé y él me pasó a dormir en el convento con las monjas. Pero muy lista, ¿eh? No, muy lista, no, muy necesitada. Con recursos. Cuando hay necesidades, espabilas. Si no, quedas atontada. ¿Y ya fuiste para allá con las monjas? Y bueno, fui con las monjas, dormí allí 2 noches. Y luego ya me buscó él, hablando con la embajada, trabajo en casa del embajador. Éramos 4 de servicio
y a mí me toca, íbamos rotando. Oye, que cite. Mira. Tú llegas a Suecia con un duro pelao para llamar por teléfono y acabes a los 4 días trabajando en casa del embaixador. ¿Y cuándo tornaste para aquí, para Asturias? El 1 de enero del año 70. ¿Viniste de frente para aquí, para Castañeu? Vinimos para Cantabria. Ah, tiraste para allá. Entonces, ¿cuánto hace que estás aquí? Aquí en el pueblo 5 años, cuando me jubilé. Me jubilé con 68. Claro, y vine para acá. Viniste de porque aquí. caía y está todavía cayendo, pero bueno. ¿Y acuerdas de algo de nenos aquí cuando ibas al río Bañavos y Hombre, de pequeños? mucho. Por detrás de la vera del río y por Arroyo. Eran los sitios donde Por yo... la Peñina. El primer bañador que me hice lo hice con una sábana vieja. O sea que también con una cremallera aquí, porque si no, no entraba, claro, no podía. Madre. Aquello era de comedia del todo. Pero pasabais lo pipa. Oye, y para depilar las piernas con una piedra del río. Quitabas los pelos y quitabas Porque era machabato. presumida encima de no tener... A ver, patatas y fabas y berzas no faltaron, pero yo era muy mala comedora, entonces con el olor de la berza estaba vomitando. Ya no te sentaba bien, ya no te gustaba. Pero tienes una buena huerta y el jardín precioso. Quiero yo hacer huerta y jardinín en casa. Estoy copiando todo, enséñesmelo. Sí, hombre, sí. Venga. No te caigas con eso. Esto está ya todo regado, ya lo tienes. ¿Cómo se siente aquí? Mira. El ruido del río, ¿eh? ¡Qué guapo! Y este calzapateiro. Mira, están ahí los... Los amos. Esther. Están ahí tiqui tiqui. ¡Hola! Y Gabriel. Hola. ¿Qué tal? Mermura, mermuradora de mermura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Estáis aquí como en el paraíso? Sí, ¿eh? Mira, qué horror bueno. Tienes ahí el rusier del río. Sí. Encantados. Sí, ¿Quién sí. nació de aquí? Yo. ¿Y este dónde vino? Hombre, este fui a buscarlo de lejos. abajo del todo. ¿Del mismo pueblo? No, es prima de Granada. De esta de Él Margarita. es de Granada, mi marido. Mucha información tuve a la vez. Tú ya es de Granada. Yo sí. ¿De qué parte de Granada? Pues de la Alpujarra. De la Alpujarra. Uy, traerás Lo algún bueno jamonín, de la ¿eh? Alpujarra. ¿Algún jamón traerás? Sí. Hombre, ¿Cómo diste con él? en Bélgica. En la otra punta del mundo. ¿Fuisteis los dos para allá? Fuimos Sí. emigrados ¿En qué año marchaste tú? en el 62. ¿Y tú también? Yo también. ¿Y de allá vinisteis para acá? Sí. Bueno, ya cuando... Cuando los críos iban a empezar a ponerse Grande. grandes, para que no se echaran novia allí ni nada, Sí. nos los trajimos para Sí, aquí. queríamos volver a España y antes de que ya fueran mayores hemos vuelto, pero como él era de Andalucía y yo de Asturias, pues fuimos a la Comunidad Valenciana a vivir. El medio, ¿eh? Claro, para que no fuera ni una cosa ni otra. Esto es guapísimo, ¿eh? ¿Esto qué era? ¿La cuadra? No, Ese la cuadra es aquello. El taller ¿El taller de qué? Sí, de zapatería. ¿Era zapateiro? sí. Claro. ¿Quién era? ¿Tu pa? El Mi abuelo. mi abuelo. Anda. Esto es calzapateiro. Yo soy zapateirina de Qué guapo. herencia, sí, soy ¿No zapateira. dirías a trabajar para Bélgica una zapatería? Lo que pasa es que ocurrió una desgracia muy grande, Vaya. que mis abuelos se casaron y empezaron a tener hijos. Tenía primero esta casa y luego hizo ese taller para ponerse ahí a trabajar. Luego hizo el horno porque empezaron a tener muchos. Tuvieron en muy poco tiempo 6 hijos aquí en esta casa. Y entonces, de repente, mi abuelo tiene un accidente y murió enseguida. Murió Con lo cual la familia quedó no había mi abuela perras del... sola con 4 fíos. Ya habían muerto 2. ¿No había perras del zapateiro? Nada. ¿Y hubo que tirar por los 6 Nada, rapacinos? debían y dinero porque él trabajaba mucho para gente que podían hacerse zapatos, botas, no para la gente de para los ricos, para abogados, médicos y todo. Debían y dinero, pero no vinieron a pagar ninguno, nada. Los ricos también lloren. Sí, eso. ¿Eh? Sí. Y entonces miaguen. esto lo siguió ella subiendo arriba, poquín a poquín, la pobre como pudo, trabajando. Y nada, mi madre se casó, luego marcharon
con nosotros pequeños para las minas, para Langreo, para San Langreo, y hemos vivido allí. Luego a mí me dio por marchar para el extranjero con 2 hermanos. Estás bien feriada, ¿eh? 2 hermanos mayores. ¿Cómo? ¿Que estás bien feriada? Sí. ¿Enseñóte a bailar sevillanes? No. No, ¿y tú el saltón? Ya la sabía yo antes. Ah, ya venías, tú eres la fiesta completa. Sí, yo soy todo. Bueno, parellina. Ale, hasta otra vez. Venga, hasta luego. Ale, que lo paséis bien. Adiós. Vaya requeixo guapo este. Este de Castaño Baixo. Aquí está acá Salvador, detrás está Caldosal, acá Dionisia, aquella Carrizo que está en obras, y este es el polín de Castaño Baixo, el barrio de Castaño Baixo. Se vive siempre en todas las casas, sí. Alguna esta, por ejemplo, son de fin de semana, pero el resto vive siempre durante el año. Muy guapo. Tenemos ahí unas cabritinas que nos está saltando ahí. Mírala. Bueno, aquí nos conocen por cosquinos, a los No de me digas. Castañeo. Por la cuesca de la fruta. Claro, Porque claro. Es un pueblo muy frutero. Digo, sí. Manzaneiros, Ablaneiros. Frizales, Ablaneiros, Castañal, bueno, digamos un nombre con Claro, penitencia. aquí el topónimo está claro. Está claro. Porque tropieces con una castañalca poco. Sí, cada poco. Noceos o nozales, también hay mucho. ¿Y esta casa tan guapa? José Antonio, aquí vive Dolores, esta casa ahí indiana. El padre vino de Cuba y construyó esta casa en el 34. Está abierto, pasamos. Sí. Bueno, Estará por ahí, vaya está por ahí. casa. Mira. Ah, mira, está aquí unas flores allí a la derecha. Dolores. Hola. Hola. ¿Qué buenas tal? ¿Tú tardes. eres Dolores? Pues sí, soy. Mermuradora de mermura pesa que estimequis quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Bueno, vaya La misma. casa guapa que Ay, tienes sí, aquí. que ya me digas. Es un pequeño pufo. Un pequeño pufo, un regalín de estos envenenados. Sí, un poco. Pero bueno, cuando Un se poco. te llena es todo azar. Sí, no, eso huele muy Olvídase. rico. Eso sí, Olvídase. olvídese un poco, sí. Del 34, ya Sí. esta casa. ¿Pero quién la hizo? ¿Mi padre? ¿Tu bueno, padre? Mi padre Bueno, pagola. sí. ¿Pero él Sí. qué fue? ¿Que marchara para algún Él lado? marchara para Cuba. Viniera de Cuba y hiciera esta casa luego. Al venir hizo la casa. O sea, él quiere de aquí. Sí, sí, él era de aquí. ¿Y marchó casado o soltero? No, soltero. Tendría 16 años. De nenín del todo. Cuando 16 o 14, cuando salían entonces de la escuela. Probe. Así que mira. ¿Y cuánto tiempo echó para allá? Y mira, eso no me digas, pero debió, no exageradamente. No fue porque vino mucho. luego, se casó y no volvió a marchar. ¿Y casó aquí? Sí, en un pueblo de aquel lado. Pero ya trabajó, porque vino con perros para hacer esta gran casa. Trabajó. Creo que sacos de azúcar que descargaban muchos. Claro. La caña, Sí. cortar caña como un Sí, campeón. y después tenían primos que fueron de aquí, tenían un pequeño comercio, y primero en el comercio y después los sacos de azúcar. ¿Y tú viviste aquí tiempo siempre? No, siempre no. Yo marché de aquí, tenía 10 meses. Luego fuimos para Oviedo. Luego estuve aquí, sí, como 4 años así, y luego volví a marchar. ¿Y con qué años marchaste? Uy, cuando marché ya definitivamente, pues tenía 24. 24 añinas, Sí. bueno, ya moza. Sí, oh, claro, moza primero con las monjas, estaban casi entonces. ¿Estuviste con los Oh, monjas? claro. ¿Y eso? ¿En dónde estuviste? En los dominicas, en Oviedo. En los dominiques. Sí, porque mis padres murieron, entonces me metieron en un colegio. Ah. Quitaron un trabajo de encima. Va, ¿y con qué años quedaste huérfana? Uy, mira, tenía un hermano que murió con 11 años. Mi madre murió con 12, tenía yo, y mi padre con 13 tenía yo. Bueno, la adolescencia tuya fue tremenda, ¿eh? Sí, sí, con monjitas. Y bien. Bueno, sí. Y una sí, cosa, sí, cuando bien, uno bien. vive con monjes, ¿hay tiempo a salir y cortesear? No, ¿Casar? nada, no, en aquella Nada. época que va, mujer, imposible. Pero tú casaste, te llegaste a enamorarte. Bueno, sí, hombre, enamorarme, pero O sea, que bueno. algo escapaste. Uy, no, pero eso fue mucho después, mujer. Hay una curiosidad mía, porque Eso fue mucho después. ya después de que lo tenías tú estudiado, ¿no? Pues claro. Claro, porque ahí les dominiques. No, hija, no. Claro. De aquella se salía una vez al año a dormir fuera. ¿Y qué día era? Pues durante el año el que quisieras. Si no te castigaban antes y te quedabas sin ella. Y luego era una vez al mes, los domingos. Mira, luego esta casa durante la guerra civil pues fue cuartel miliciano. Sí, la casa exactamente. más curiosa que había en la zona fue el que escogieron. Hombre, tontos Claro, no fue lo que quieren. estropearon. Recién hecho, como quien dice. Claro. Y por ahí hay agujeros de balas, ¿eh? ¿En serio? Sí.
Sí, sí. Sí. Ese furaco que hay ahí. Ese furaco mismamente. Uno que estás viendo allí, pues yo creo que hay alguno más. Aquel sí, aquel es de bala. O sea, que aquí hubo una gorda. Fue zona de trincheras, Claro. sobre la zona nacional que quedó hacia Salas y la zona republicana que quedó hacia Belmonte. Y fue zona de trincheras. Sí. Y de Como tiros, fen, claro. cruces, sí. Claro, sí, sí. Pues oye, la verdad que ella la casa ya es divina. Bueno, Sonia, esta es la antigua escuela, hoy centro social. Y Anda. aquí... ¿Y hay casa también? Sí, alquilada por el ayuntamiento a un vecino. Ah, qué bien. Entonces aquí estamos Aquí vecinos hay- ya. aquí hay xareu. Algo hay de... ¿Están en de la xareu, escuela? Sí, están Están descolinos. en la escuela. Mira qué formales todo. Oye, uno quedóme por el camino, ¿eh? Sí, Puede ser. sí. Ese señor. Valiente, Valiente, que levante la mano el valiente. Ahí, ahí. Isidro, Sidro. Muy buenas, encantada. Dionisio, Dionisio, encantada. Escucha. Marisol. Es el alma de Castañeo. No me digas. Diz Lolina. Y... Florina. Ah, no digo. Que había Florina por ahí. Nos vale para cualquier roto y para cualquier descosido. No me digas. Escuchame una cosa. Valiente, ¿te has casado? Hay que casar. Hay que casar a este mozo. ¿Y eso qué lle? ¿Qué lle? Como el xuego de la oca. Pero a ver una cosa. ¿Eso lle el xuego de la oca pero de la castaña? Sí. De castaña en castaña, tío, porque me toca. De Castañeu. Ah, claro. Uy, ¿dónde había ido yo? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Y son las fotos de toda la gente del pueblo. De los que vienen a la escuela, al centro social. ¿Y esto qué? Esto aquí de los milleres del pueblo. Pero mucho trabajasteis. ¿Esto qué son? Como bollinas, pero de diseño. Mira para acá. ¿O qué son? Lazos. ¿Y aquí? Oh, esto ya, y ahí metimos un quite. Voy a contar un secreto. Metimos un quite al mediodía, por eso falta ahí la mitad de Esas son bollinas las bollinas. o casadiellas. Wow. Mira, Sonia, esto ya es producto de Castañeo. todo claro, limones. Parte de todo, ¿sí? ¡Ay, qué cosa más guapa! Mira, qué cesta de naranjas más guapas y de limones. Creo que es un trasto más para limpiar polvo en tu casa. ¡Ah! Esto presta por la vida. Y esto para ti. ¡Ay, les Por dentro hortensias! Castañeo también. ¡Qué guapa! Bueno, muchísimas gracias, de verdad. ¿Dónde está la tu mujer? Ahí enfrente. Que salude la mujer. Valvina y a José, que no los saludamos todavía. Saluda. Así al mundo. Ahí, ahí. Gracias, Qué bien se portó el neno. Muy, de verdad. Está muy bien educado. Está bien educado. Tengo que daros las gracias en nombre de todos los que hacemos pueblos por lo bien que nos tratasteis y lo fácil que nos lo pusisteis todos. Entonces ahora este aplauso lleva a vosotros. Solo faltan nenos en el pueblo, así que ya veréis lo que hacéis, A mí no me digas nada. Ahí hay Marisol. Marisol, ahí, mira, pero ahí, mira, está pasando la pelota. ¿Alguien tiene fame? ¿Tiene alguien fame? Habrá que comer. Venga a comer todo el mundo.